Bienvenidos a una historia que desafía los límites de la realidad y la memoria. Hoy exploraremos los oscuros rincones de la Casa del Olvido, una mansión abandonada que guarda secretos inexplicables. Prepárense para sumergirse en una experiencia que les dejará cuestionando la fina línea entre lo que recordamos y lo que olvidamos. La luna llena iluminaba la noche con un resplandor plateado cuando me acerqué a la oscura entrada de la Casa del Olvido. La bruma envolvía a los alrededores, añadiendo un toque de misterio a la mansión abandonada que se erguía ante mí. Las ventanas rotas y la pintura descascarada revelaban los estragos del tiempo, pero lo que susurra el viento entre sus paredes transmitía una historia más antigua y sombría. Mis amigos y yo decidimos explorar esta mansión olvidada, atraídos por las historias que la rodeaban. Se decía que la Casa del Olvido albergaba secretos inexplicables y que aquellos que se aventuraban en su interior nunca volvían a ser los mismos. Ignoramos las advertencias, pensando que eran meras leyendas urbanas diseñadas para infundir miedo. Empujé la puerta chirriante y nos adentramos en la penumbra. Un olor a humedad y polvo impregnaba el aire, mientras nuestros pasos resonaban en el suelo de madera gastada. En la entrada, encontramos un antiguo retrato cubierto de polvo. Mostraba a una familia sonriente, pero sus rostros parecían congelados en una expresión de desesperación. Ignoramos el escalofrío que recorrió nuestra espina dorsal. A medida que explorábamos los pasillos, las sombras parecían cobrar vida, danzando en las paredes como espectros expectantes. El crujir de las escaleras nos hizo detenernos, pero avanzamos, atraídos por una presencia invisible que nos empujaba hacia lo desconocido. En una habitación olvidada, encontramos un diario antiguo. Las páginas amarillentas contaban la historia de una familia que se mudó a la Casa del Olvido en busca de un nuevo comienzo, solo para ser consumida por la oscuridad que la habitaba. «Esto es solo una tontería, ¿verdad?», dijo Julia, tratando de mantener la calma mientras hojeaba las páginas cubiertas de polvo. «No sé, pero algo no está bien aquí», respondí, sintiendo como la temperatura descendía. A medida que avanzábamos, los murmullos inaudibles llenaban el aire. Sombras danzantes se deslizaban por las paredes como espejismos inquietantes. Un susurro lejano nos llamó, y nos dirigimos hacia el sonido, llegando a una habitación envuelta en penumbra. En el centro, una figura borrosa se mecía de un lado a otro. «¿Quién está ahí?», preguntó Tom, su voz temblorosa. La figura se detuvo, revelando una mujer vestida con ropas antiguas. Su rostro, pálido y demacrado, se giró hacia nosotros. «Nos olvidaron», murmuró con una voz que resonaba en la eternidad. Nos estremecimos ante sus palabras. Intentamos retroceder, pero la puerta se cerró con un estruendo. La mujer avanzó hacia nosotros con pasos etéreos, sus ojos vacíos fijos en los nuestros. Los murmullos se intensificaron, convergiendo en un coro de lamentos que resonaban en nuestras almas. «Debemos salir de aquí», gritó Julia, pero nuestras voces se perdieron en el clamor de los susurros fantasmales. La habitación se estremeció, las sombras se contorsionaron en formas grotescas. La mujer extendió sus manos hacia nosotros, y el frío nos envolvió como una mortaja. De repente, nos encontramos en un pasillo oscuro, pero no era el mismo por el que habíamos entrado. «Estamos atrapados en este lugar maldito», dijo Tom, su voz temblorosa reflejando nuestro terror compartido. Mientras explorábamos los pasillos sin fin, nuestras esperanzas de escape se desvanecieron. En cada esquina, la Casa del Olvido revelaba su verdadera naturaleza, un laberinto de recuerdos perdidos y almas atrapadas en el abrazo implacable de la eternidad. Los murmullos se intensificaron, transformándose en susurros incomprensibles que penetraban nuestras mentes. «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó Julia, sus ojos llenos de desesperación. «No lo sé. Tal vez nunca podamos salir. Tal vez esta casa nos ha absorbido, convirtiéndonos en parte de su oscura historia», respondí, sintiendo la desesperación apoderarse de mí.
en la oscuridad interminable, perdimos la noción del tiempo. Las sombras se cerraban a nuestro alrededor, y el murmullo persistente se convirtió en un rugido ensordecedor. Finalmente, llegamos a una puerta cubierta de enredaderas de sombras. Al abrirla, nos enfrentamos a una sala iluminada por una luz tenue, pero no era el final que esperábamos. En el centro de la sala, un espectro enigmático se alzaba sobre un pedestal. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural, y su voz resonó en nuestros pensamientos. Bienvenidos a la casa del olvido, donde el tiempo se retuerce y los recuerdos son condenados a la eternidad. Aquí, todos olvidan, y todos son olvidados. Un torrente de recuerdos inundó nuestras mentes, pero el espectro se burló de ellos, arrojándolos a las sombras. La realidad se distorsionó, y nos dimos cuenta de que éramos solo marionetas en el juego de la casa del olvido. Vuestras almas ahora pertenecen a este lugar. Aquí encontraréis olvido, y vuestros nombres se perderán en el eco de la eternidad, sentenció la figura, desapareciendo en la oscuridad. Desperté en la penumbra, incapaz de distinguir si estaba despierto o sumido en un sueño interminable. La sala en la que me encontraba era un reflejo de la casa del olvido, pero todo era distorsionado, como si los límites entre la realidad y la pesadilla se hubieran desvanecido por completo. Mis compañeros yacían a mi alrededor, sus ojos perdidos en la distancia. Intenté despertarlos, pero sus cuerpos permanecían inertes, atrapados en un letargo inquebrantable. La risa macabra resonaba en el aire, una sinfonía ominosa que acompañaba nuestra condena. El espectro emergió de las sombras, su presencia imponente eclipsando cualquier esperanza de escape. Habló con una voz que resonaba en mis pensamientos. Sois parte de la casa del olvido. Vuestros recuerdos se han desvanecido, y ahora sois marionetas en el juego sin fin de este lugar. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos has atrapado aquí? Pregunté, mi voz temblorosa resonando en la desesperación. La figura no respondió directamente, en su lugar, proyectó imágenes en mi mente. Vi la historia de la casa del olvido desplegarse ante mí, una cronología de tragedias y desgracias que se remontaban a generaciones. La mansión había sido testigo de pérdidas y olvido, absorbiendo las almas de aquellos que se aventuraron en su interior. Este lugar es un faro para las almas perdidas. La casa del olvido se alimenta de recuerdos y desesperación. Aquellos que entran aquí se convierten en parte de su historia sin fin. Intenté resistirme, luchando contra las sombras que amenazaban con absorber mi identidad. Pero la casa tenía un poder inexplicable, y mi resistencia era insignificante ante su vasta oscuridad. A medida que el tiempo se distorsionaba en un ciclo interminable, comencé a perder la noción de mi propia existencia. Los recuerdos se deslizaban entre mis dedos como arena, y mi identidad se desvanecía en el abismo del olvido. Cada intento de recordar mi vida anterior era frustrado por las sombras implacables que lo consumían todo. En un momento sin tiempo, el espectro se acercó a mí, su presencia envuelta en un resplandor sobrenatural. Has llegado al punto sin retorno. Ahora eres uno con la casa del olvido. La risa macabra resonó una vez más, mezclándose con los lamentos de las almas atrapadas en este rincón olvidado del universo. La realidad se desdibujó, y me sumergí en la eternidad de la casa del olvido. Mis pensamientos se deslizaban entre las sombras, atrapados en la telaraña de la memoria distorsionada. La casa del olvido, con su arquitectura retorcida y pasillos interminables, se cernía sobre mí como un espectro insaciable. Cada rincón resonaba con el eco de historias truncas y lamentos de almas atrapadas en su tejido invisible. Perdido en la maraña de recuerdos efímeros, intenté recordar quién era, pero mi identidad se desvanecía como una llama en el viento. Las paredes de la mansión parecían susurrar palabras sin sentido, como si la esencia misma del lugar intentara borrar cualquier vestigio de mi existencia anterior. En mi deriva por los pasillos interminables, me encontré con sombras que adoptaban formas familiares.
Rostros sin rostros y voces sin sonidos se entrelazaban en una danza surrealista. Al acercarme, las figuras se desvanecían, dejándome con una sensación de pérdida y confusión. En una sala desgastada por el tiempo, descubrí un espejo cubierto de polvo. Al reflejar mi imagen, noté que mi rostro era un lienzo borroso, una amalgama de características difusas. Traté de recordar mi nombre, mi historia, pero la neblina de la amnesia lo envolvía todo. El espectro emergió nuevamente, su presencia imponente como una sombra maestra sobre su dominio. Su voz resonó en mi mente, recordándome mi condena eterna. Eres uno más entre los olvidados. Tus recuerdos son el tributo que ofreces a la casa del olvido. ¿Hay alguna salida de este tormento?, pregunté, mi voz temblorosa reflejando la desesperación. La figura permaneció en silencio, dejándome en la oscuridad de la incertidumbre. En mi búsqueda de respuestas, me adentré más en las profundidades de la mansión, enfrentándome a recuerdos distorsionados y fragmentos de vidas pasadas. En una sala empapada de sombras, descubrí un antiguo álbum de fotografías. Las imágenes eran fragmentadas y borrosas, como si el tiempo hubiera desgastado sus detalles. Al pasar las páginas, rostros desconocidos y lugares que no podía recordar se revelaban ante mí. Cada fotografía era un recordatorio de la maraña confusa que había llegado a ser mi existencia. Las paredes temblaron con un lamento inexplicable mientras avanzaba hacia lo desconocido. El murmullo de las almas atrapadas se intensificó, creando una sinfonía de desesperación que resonaba en mi conciencia perdida. Me di cuenta de que la casa del olvido no solo devoraba recuerdos, sino que también desgarraba el tejido del tiempo, atrapando a aquellos que se aventuraban en su dominio en una espiral sin fin. Con cada paso, el entorno se distorsionaba aún más. Los pasillos se retorcían, las habitaciones cambiaban de forma, y la realidad misma parecía ceder ante la influencia retorcida de la mansión. Mis compañeros de infortunio, convertidos en sombras de sí mismos, vagaban sin rumbo, atrapados en un sueño eterno del que no podían despertar. El espectro volvió a aparecer, su presencia eclipsando cualquier atisbo de esperanza. Este es tu destino, como lo fue para todos los que cruzaron el umbral de la casa del olvido. Aquí, las memorias se desvanecen, y las almas se pierden en el olvido eterno. La oscuridad me abrazó con una intensidad desgarradora, y durante un tiempo indeterminado, fui presa de la nada. Sin tiempo, sin espacio, mi existencia se volvió una sombra más en la vastedad de la casa del olvido. Cuando finalmente emergí de las sombras, me encontré en un rincón remoto de la mansión, donde la penumbra se agitaba como un manto palpable. El espectro ya no estaba a la vista, pero su presencia persistía en cada susurro que vibraba en el aire. Mis pasos resonaban en los pasillos desiertos, y las sombras danzaban a mi alrededor como espectros hambrientos. En mi vagar sin rumbo, tropecé con una habitación que destilaba un aura particularmente ominosa. Al entrar, mi visión se nubló con imágenes fantasmales. La habitación parecía atrapar momentos del pasado, proyectándolos en las paredes como espectros en un eterno ciclo de tragedias. Entre las sombras, reconocí fragmentos de la vida que alguna vez fue mía, momentos que se desvanecían como humo al intentar asirlos. «Debemos encontrar una salida», exclamó una voz lejana, un eco distorsionado de mi propia voz. Mis compañeros de desventura surgieron como sombras fugaces. Julia, Tom y otros cuyos nombres apenas recordaba, sus rostros eran suspiros distantes en la neblina de la memoria. Nos miramos unos a otros con ojos vacíos, prisioneros de esta espiral de olvido que parecía devorarlo todo. Con cada intento por escapar, la mansión se reconfiguraba, torciendo la realidad a su antojo. Las puertas que parecían prometer salida nos arrojaban de nuevo a pasillos sin fin. El lamento de las almas atrapadas se intensificaba, como un recordatorio constante de nuestra condena eterna. En un rincón sombrío, encontré un espejo que reflejaba una versión desdibujada de mí mismo. Mi rostro estaba envuelto en sombras,
y mis ojos eran portadores de una expresión vacía. Traté de recordar quién era, de desentrañar los hilos de mi propia historia, pero la neblina del olvido persistía. Esta mansión nos devora. No hay escape. Estamos atrapados en un eterno bucle de recuerdos distorsionados, murmuró Julia, su voz resonando en la penumbra. El espectro volvió a aparecer, emergiendo de las sombras como un juez implacable. Su presencia era un eco de desesperación que envolvía nuestras almas atrapadas. No hay escape. Aquí, las memorias se desvanecen, y las almas se sumergen en el abismo del olvido. Sois prisioneros de la casa del olvido para toda la eternidad. El entorno se retorcía, la mansión misma parecía respirar con una vida oscura y retorcida. Sombras caprichosas nos arrastraban en direcciones impredecibles, y el murmullo de las almas atrapadas se convertía en un aullido melancólico que perforaba nuestra conciencia. Con cada momento que pasaba en este reino distorsionado, me daba cuenta de que la línea entre la realidad y la ilusión se desvanecía. Las paredes susurraban historias que se mezclaban con los susurros de las sombras, y la mansión misma se volvía un ser vivo que nos devoraba con su apetito insaciable de memorias. A medida que avanzábamos por los retorcidos pasillos de la casa del olvido, las sombras parecían cerrarse en torno a nosotros como garras invisibles. Las memorias fragmentadas yacen a nuestro alrededor como vestigios rotos de vidas que alguna vez fueron. En cada esquina, la mansión conspiraba para distorsionar el tiempo y borrar los recuerdos. Encontramos habitaciones que reflejaban momentos que, aunque apenas recordados, evocaban emociones olvidadas. Rostros se deslizaban por las paredes como sombras fugaces. Susurros distorsionados llenaban el aire con lamentos y risas entrelazadas en un eco eterno. «No hay salida, ¿verdad?», preguntó Tom, sus ojos reflejando la resignación. La respuesta estaba en el silencio de la mansión, un silencio que gritaba la verdad indiscutible de nuestra prisión en esta dimensión olvidada. Continuamos nuestra odisea en busca de respuestas, pero las sombras se cerraban aún más, aprisionándonos en un rincón del tiempo. En una sala sin luz, el espectro se materializó una vez más, su presencia imponente flotando como un espectro sobre la realidad distorsionada. Sois parte de la casa del olvido. Vuestros destinos están entrelazados con las sombras que danzan aquí. En este reino, la realidad es una ilusión y el olvido es eterno. No queremos ser parte de esto, exclamé, la impotencia vibrando en mi voz. La figura simplemente señaló hacia adelante, indicando un portal de sombras que se abría ante nosotros. Un vórtice oscuro que parecía llevar al corazón mismo de la mansión. Mis compañeros y yo nos miramos, la decisión estaba tomada antes de que nuestras mentes pudieran procesarla. Cruzamos el umbral oscuro, sumergiéndonos en una espiral de sombras que nos envolvía. El espacio y el tiempo se retorcían a nuestro alrededor, como si estuviéramos siendo succionados por un agujero negro de recuerdos perdidos. La risa macabra del espectro resonó en la oscuridad, marcando nuestro paso hacia lo desconocido. Emergimos en un rincón desgastado por las sombras, pero algo había cambiado. Las paredes, antes retorcidas y distorsionadas, ahora parecían estar en calma. Las sombras danzaban con menos intensidad, y el murmullo de las almas atrapadas disminuyó. ¿Dónde estamos?, preguntó Julia, la incertidumbre pintada en su rostro. En ese momento, una voz resonó en nuestras mentes, pero esta vez no era el espectro. Era un susurro suave, una melodía de esperanza que se filtraba a través de las sombras. Habéis alcanzado el corazón mismo de la casa del olvido. Aquí, podréis encontrar la llave para liberaros. Frente a nosotros, un objeto brillante se materializó en el suelo, una llave adornada con inscripciones antiguas. El espectro se disipó como sombras al amanecer, dejándonos con la elección de nuestra liberación o la continuación de nuestra condena. La decisión estaba tomada, tomaríamos la llave y desafiaríamos el destino impuesto por la casa del olvido. Pero, antes de alcanzarla, las sombras cobraron vida una vez más,
retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas. Una risa maligna resonó en el aire, desafiándonos a desafiar el dominio de la mansión. Al estirar la mano hacia la llave, la realidad se fracturó en un destello de luz. Nos encontramos de nuevo en el umbral de la mansión, el espectro observándonos con ojos sin rostro. Habéis elegido la liberación. Pero recordad, la casa del olvido siempre espera, hambrienta de nuevas almas que alimenten su eterno apetito. Y así, las sombras se desvanecieron, la mansión quedó en silencio. El eco de nuestra elección resonó en el aire, una pequeña grieta en el dominio del olvido. Nos encontramos fuera de la casa del olvido, pero el precio de nuestra liberación dejó un rastro de inquietud en nuestros corazones. El sol brillaba en el horizonte, pero las sombras de la mansión abandonada continuaron proyectándose en nuestra mente. Habíamos escapado de su abrazo, pero la casa del olvido, con su eternidad distorsionada, persistiría en el tejido mismo de nuestra existencia. Y mientras la sombra de la casa del olvido se disuelve en el paisaje, pero su influencia persiste como una cicatriz en nuestra alma. Nos encontramos fuera de sus muros, libres de la espiral interminable de sombras y lamentos, pero marcados por la experiencia de un olvido eterno. El destino de aquellos que se aventuren en la casa del olvido seguirá siendo incierto, ya que la mansión aguarda en silencio, lista para devorar nuevas almas. Las sombras y susurros que dejamos atrás se convierten en un eco lejano, pero el recuerdo de nuestra odisea perdura, una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar los límites del tiempo y la memoria. En cada sombra, en cada rincón oscuro, la casa del olvido aguarda, un testamento de que incluso la liberación tiene su propio precio. La llave que nos liberó también dejó una huella imborrable en nuestras vidas, recordándonos que, a veces, la frontera entre el olvido y la libertad es un delicado equilibrio. Y así, mientras dejamos atrás la casa del olvido, susurramos en el viento un suspiro de alivio, pero nuestras almas llevan el peso de lo que hemos vivido. Atrás quedan los pasillos distorsionados, pero en lo más profundo de nuestra conciencia, la mansión permanece, una entidad eterna que continúa alimentándose de los recuerdos de aquellos que se aventuran en su oscuro abrazo. De esta forma, concluye nuestra odisea en la casa del olvido. Una historia de terror que explora el precio de desafiar los límites de la memoria y la eternidad. ¿Lograron nuestros intrépidos exploradores escapar verdaderamente de las garras de esta mansión maldita, o dejaron una parte de sí mismos atrás? La casa del olvido nos deja con más preguntas que respuestas, una experiencia que deja su marca en aquellos que osan cruzar su umbral. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se atreverían a explorar los misterios de la casa del olvido? Dejen sus comentarios y sus teorías en la sección debajo. Y si disfrutaron de esta experiencia, no olviden suscribirse para más relatos misteriosos y emocionantes. Hasta la próxima, exploradores del misterio.